Bien, continuando con el tema de bienes y necesidades, recién lo que vimos en necesidades era una sensación de insatisfacción o carencia de algo. Para poder satisfacer esas necesidades vamos a necesitar bienes, ¿sí? Que son todas aquellas cosas materiales o inmateriales. Acá yo les hago una aclaración de los inmateriales porque van a ser los servicios, los bienes inmateriales. Y los servicios todavía lo vamos a dejar ahí inconcluso porque ese es el próximo tema. Entonces solamente veremos los bienes cuando se traten de cosas materiales. Estas cosas materiales nos van a servir para satisfacer las necesidades que tenemos nosotros, ¿sí? Para satisfacer esa sensación de carencia de algo, ya sean necesidades primarias, secundarias o terciarias. Y de ahí vamos a ver cómo se van a clasificar y la tipología de los bienes. Yo les voy a hacer una comparación de cada uno de los bienes. En el caso de los bienes libres y los bienes económicos, la diferencia entre los dos es que en el caso de los bienes libres, como la misma palabra lo dice, se encuentran libremente en la naturaleza para poder ser consumidos. Yo puedo encontrar, por ejemplo, el aire es un bien libre. No tengo que pagar nada para poder obtenerlo. En cambio, en los bienes económicos sí voy a tener que abonar, ¿sí?, un dinero para poder obtenerlo. Además, una característica de los bienes económicos es que son escasos, no existen en gran cantidad, ¿sí? La otra diferenciación va a ser de los bienes durables y no durables. Los bienes durables van a ser aquellos que yo puedo utilizarlo más de una vez sin que se deteriore, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una cocina. Una cocina son un bien duradero. En cambio, en los bienes que no son duraderos, en el primer uso yo ya no los puedo volver a utilizar. Por ejemplo, los pañales, ¿sí?, papel higiénico, una vacuna, solamente una vez y ya no lo puedo utilizar más. ¿Ok? Bueno, ahora con la pandemia que tenemos, por ejemplo, en el caso de los no duraderos es el barbijo. ¿Por qué? Porque el barbijo dice que no es que yo lo puedo usar mucho tiempo, sino un tiempo muy cortito, ¿sí? Entonces ahí vendría a ser un bien no duradero, ¿sí? Después hay otras más clasificaciones de la tipología que dice los bienes de consumo y los bienes de capital. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos bienes? En el caso de los bienes de consumo son los que ya están listos para ser adquiridos y consumidos, ¿sí? En cambio, los bienes de capital son aquellos que utiliza la empresa para poder producir. Por ejemplo, en el caso de un bien de consumo podría ser la harina. Y en el caso de un bien de capital puede ser una máquina, ¿sí? Puede ser un tractor o también puede ser el capital financiero que tenga la empresa para poder producir. O sea, todo lo que la empresa necesita para poder producir el bien de consumo. En el caso de los bienes complementarios y los bienes sustitutos, los complementarios van a hacer referencia a que yo necesito dos bienes para poder satisfacer solamente una necesidad, ¿sí? En cambio, en los bienes sustitutos, yo voy a poder reemplazar un bien por otro, pero sigue cumpliendo la misma necesidad de satisfacción. Por ejemplo, en el bien complementario, yo puedo tener un auto, ¿sí?, y la nafta. Lo uno a los dos bienes para poder transitar. En cambio, en los bienes sustitutos, si yo sigo con el ejemplo del auto, el sustituto del auto podría ser una moto, una bicicleta, ¿sí?, o poder andar caminando.
Entonces, el sustituto lo reemplaza, pero sigue cumpliendo la misma finalidad. En cambio, en el complementario yo necesito dos para cumplir una necesidad. Y por último, tenemos los bienes de materia prima, los terminados y los semis terminados. Y acá yo les pongo el ejemplo del pan. El pan pasa por estos tres tipos de bienes. En la materia prima, ¿sí?, es lo que se extrae de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el trigo. Bienes terminados, la harina, perdón, semi elaborados, la harina, y el terminado, el pan, ¿sí? Entonces pasó por las tres etapas: materia prima, trigo, terminado sería el pan y el semi terminado sería la harina, ¿sí? ¿Qué quiere decir materia prima entonces? Que se encuentra en la naturaleza. Los semi elaborados todavía están en un procedimiento, ¿sí?, de elaboración, pero que pueden ser utilizables, ¿sí? Y el terminado es cuando ya está listo para ser consumido. Y les quería hacer ver que vamos a el próximo tema, que va a ser el principio de escasez, que viene muy unido con las necesidades y con los bienes. Ese va a ser el próximo tema a desarrollar. Ya vamos viendo una introducción, ¿sí?